somos la pródiga tierra en que nací. No sé si en otro lugar la luna se ve así. De tu sabor yo me enamoré, de tu color a café. Tienes el encanto de una flor por descubrir, exótica belleza, un misterio por sentir. Estás marcada en mi corazón, mi fuente de inspiración. Ella es mi tierra, Ella es la que estremece todo mi interior. ella es mi tierra, por su pueblo y por su gente Honduras es. Así te amo yo, así te añoro yo. Cuando la mañana espera el sol. ¡Qué lindo! Amo, no tienen idea la emoción de este momento. Lagrimeo. Yo también. Lagrimeo. Yo Shirley, no sé si esta mujer necesita que la presenten, pero es un honor tenerte aquí. Tenemos en Cafecito Doble a esta gran artista nacional, Shirley. Miren, Colegas. amigas. Miren, les voy a decir una cosa. Hoy se nos cumplió un sueño a Sheila y a mí. Ay, no. Hemos querido cantar con Shirley de 1000 años. O sea, nos conocemos de toda la vida, ¿sí o no? Toda la vida. Y nunca habíamos podido Pero cuando, cantar. óigame, pero es que cuando hay que decirle a la gente, toda la vida, chavos, es toda la vida. Es desde peques, desde chiquitas. Ahí andábamos corriendo en Televicentro y no sabíamos quiénes éramos hasta que nos juntaron en un programita. Hoy me no Dios puedo mío. creer esas Chiquitos. historias. Pues miren, Estas mujeres tenían los colochos hasta las nalgas, largotes ese pelo y aquellas mujeronas. nos podrían Ay, decir bueno. las colochas a Sí, nosotras tres. 100%. Aparte, Miren, es que el trío era Shirley, Cherry. No, ¿cómo era la cosa? Espérate. No, espérate. Cherry, Sheila y Shirley. Ajá. Sherry, Sheila y Shirley, las Sí, colochas. exactamente. ¿Qué les parece? Ustedes Y un tenemos trío, la nosotras. misma edad. Exacto. Por Ustedes un mes somos... de diferencia. Sí. ¿Somos mayores o son mayor? No, nosotras No, somos de octubre. Yo septiembre. Ah, pues... Soy un mayor, año chichi. Soy mayor, chichi. No, aquí donde la ven tiene un carácter, tiene temple, Ya vale. le está Así metiendo es. miedo a la madre. Pues ya, miren, ya me conocen. pues miren, les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar un episodio más aquí con nosotros en Qué Cafecito Doble. Espero que ya tengan su cafecito preparado. Nosotros, Listísimas. ay, salud. Ojalá que Y yo ya Shirley- iba a tomar fotos y todo. Pero podés. Emocionada. Sí, claro Miren, que podés. les voy a Qué decir una rico, cosa. qué Shirley, rico, aparte de ser rico. la autora de esta gran canción que le pertenece al país, te voy a decir. Ya no Ay, es sí, tuya. es Ya del no es país. tuya. Es del país. De hecho, por eso regalé la pista. Ay. La pista está... La pista está regalada, o sea, la pueden descargar de mi canal de YouTube. Ah, Qué belleza. Era tanta gente que me la pedía, tantas escuelas, tantas... Mira que hay concursos en las escuelas, ¿verdad? Concurso de canto del colegio, no sé qué. Oíme, esa canción se ha cantado hasta en Europa, qué belleza. de la Ay, comunidad no. internacional. Entonces, si quiere usted cantarla, cántela porque es suya. Siéntase catracha, siéntase hondureño, siéntase Ay, amante me de da su ganas de país. llorar horrible. Amén. Ustedes saben Amén. que esta canción le ha dado la vuelta al mundo, por eso nosotras queríamos cantar esta canción fuera. Bueno, no, espérense, voy a ser bien honesta. No, Yo quería cantar otra canción, Ah, es cierto. pero esa canción no está todavía en Spotify. Pero Es que Shirley es hace nueva, poco la es nueva. estrenó y les voy a decir desde ahorita cómo se llama para que la ataquen por redes sociales y se la pidan. Se llama Un Café y Voz. Sí. Por favor, Pero es que espectacular ese esa fue canción. estreno mundial. Fue estreno mundial en Shirley. orgánico. Ay, Shirley. Miren, pues, que ya contales vamos a entonces hablar. la Sí, estrenaste, contarles por que favor. fue orgánico. Antes que nada, contarles que fue orgánico y Ay, sí. por qué orgánico, por qué el nombre y contar un poquito de eso. Santísimo, Sí, mujer. no, Todo contarle a la contanos, gente. ay, pues Uy, si aquí Dios estamos mío. para chismear. No, Sí, y es lo contarle a la mejor, gente. porque estamos en este momento, estamos hablando de orgánico en todo. Ay, qué O sea, Ajá. todo ahorita es orgánico. Hasta el cabello, les digo yo que es Sí, orgánico. claro. Mi ¿sabes que mi cabello es orgánico? Yo Qué no me lo raro. pistoleo. La Me gente encanta. Por siempre eso. me pregunta, ¿qué se echan los colochos, Shirley?
me echo aloe vera, vitamina Ajá. A de aloe vera, o sea, Mira, eso es Yo todo. te iba a decir, fíjate, y yo en le iba a crema. Hay un dato de los colochos de Shirley. Ajá. Vos los tocas, o sea, cuando le tocas el pelo, ¿Has tocado un es French el Poodle? cabello No, cállate, vos. suavecísimo. No lo estoy Ay, bromeando, o sea, tiene el pelo Ay, qué suavecito, No, la verdad que sí. bouncy, ¿Han tocado un French sano, Poodle? sano. ¿Ustedes? Ay, vos. ¿Sabes Pero cómo sí me tiene dicen pelo cabeza bien de lindo. perro? Me dice mi hermana, porque Ella te... porque los colochos del French. Pero sí, o sea, pero Orgánico por lo todo. mismo. No me lo pistoleo, no me lo peino, bueno, sí me lo peino cuando está mojado, ¿verdad? Ahorita Ajá, seco, sí. ahí están los Ajá. colochos, vean, enredados. Pero bueno, volviendo a orgánico y no hablando de mi colocho, porque ese es otro tema, vamos a dar, les voy a Amo dar ese una, tema. miren, así se hacen los colochos, porque Un tutorial. te para lo las juro colochas. que voy a grabar un reel de eso. Tanta gente que me ha preguntado, pero no, lo mismo que te conviene a vos no me conviene a mí, o sea, usted tiene que probar productos, Sí, tiene que ajá. probar cosas, porque varias muchachas me dicen, no, mira que se me tostó el pelo. Bueno, a mí sí me conviene la aloe vera, totalmente. Bueno, pero Se te ve bello. después, tan bellas. Después lo vamos a hablar. Bueno, Orgánico by Shirley Paz es un sueño totalmente, que nació en un papelito y así lo describo, y ese papelito pues ya se lo voy a mandar en fotografía para que lo vean. Ay. Y ese papelito, yo tomándome un cafecito, para variar, no doble, pero Un buen café. un buen café en Antigua Guatemala. Fíjate que estaba Ay, qué en esos, de esos belleza. mis viajes. Ay, me encanta andar viajando y ahora viajo acompañada, ¿verdad? Ya no viajo soltera. Ahora viajo acompañada, que mi amor también ama viajar. Y entonces estaba que nos hace súper falta. Ay, sí. Ni Arturo nos hace entiendo por súper qué no falta. está aquí. Ni entiendo. Yo así, no. Sí, protestamos. Yo sé, me falta esa parte, Sí. ¿verdad? Sí, ya nos vemos como un todo. Sí, tan así es. bello. Saludos, mi amor. Son equipos. Sí, le te mandamos bendiga. saludos a Arturo. ¿Cómo nos hace falta? Sí. Oye, Arturo. Bueno, invítenlo la próxima. Sí. Entonces, Que ni lo dude. y que traiga sus tornas. Ay, sí. ¿Te Ah, imaginas? fíjate. Hacemos un live session Sí, para claro. empezar. Hagamos eso. Y traigo Sí, yo sí, el sí. chelo eléctrico. Y me ven Let's en do otra it. faceta. Por favor. ¿Qué quieren? No, por Comenten, favor. por favor, Mira, comenten. mira qué Comenten bella, allí. por ¿Quieren favor. eso? ¿Les gustaría ver eso? Miren ¿Ustedes qué divertido. Uy, no, Sí. o sea que Arturo ¿Ese tiene se ve? sus... Electro, claro. Y es- pero Claro. es que, fíjate que estamos hablando de organic, este es electroorganic. Claro, con la palabra orgánico siempre. Ujú. Hasta ahorita veo. ¿Qué? Que es electroorganic dice? también. Qué Claro, cool. o sea, Sí, orgánico hasta es tu... ahorita Es que Es te que voy a decir que yo siento que es tu esencia. Es mi esencia. Exacto. Esa es la Así palabra. es, tu Orgánico es esencia. mi esencia. Y uno de artista a veces, lo que yo decía y los que fueron a ese, por favor, no me culpen, no me juzguen. Es la grabación de un concierto en vivo, por eso no tenía las puertas tan abiertas. Y yo sé que, pero vamos a hacerlo en vivo, ahorita que salga ya el video, vamos a abrir las puertas para que todo el mundo pueda llegar al teatro y hacerlo en vivo. Vamos a Qué tener gira, belleza. estamos Me muero. todo el año Ay, se sí. llama orgánico. Merch, Qué todo, bello. tu gorro, o sea, Me tu todo, muero, hasta yo tu taza quiero- orgánico y Necesito todo. ese merch. Cada vez que la veo le digo. Es que Sheila Sí. le dice eso porque terminé el concierto y espectacular, con los Y, pelos o sea, con piel de gallina y todo. Y nosotros ahora fuimos a buscar a backstage. Tan Nos fuimos, bello. le Sí, esperamos claro, un obvio. tiempo prudente para que esta mujer respirara. Y después la fuimos a buscar y estaba Arturo y su equipo. Tenían el merch, o sea, tenían hoodies, suéteres Suéteres, con, sí. con el Orgánico, logo de el orgánico. Y orgánico. nosotras como... Solo la Necesitamos- quedamos viendo así No, pero como, sí lo ¿dónde vamos. está eso? Es que no, mira, están. es que lo tenías que tener en la entrada Ay, del no, teatro. pero- vendiendo Es eso. que yo sé, Honey, pero no. Era mucho. No, Igual, yo te era- entiendo. Y era más too much. adelante, porque el tema de hoy específicamente vamos a hablar de un montón de cosas que son importantes Que para nos artistas, compete a los que nos artistas. compete Bueno, a los artistas. vamos Y a aprender. Shirley es una gran artista. Pero, entonces. por favor, Seguí, no seguí. paramos de esa es una de las interrumpirte. partes Seguí. malas, ¿me entendés? Que no terminé de hacerlo. Claro. ¿Ves? O sea, yo tengo un decálogo de todas las cosas que no vamos a volver a repetir como productores. Claro. Y un montón de cosas que hay que, miles de cosas. Porque nosotros que estamos atrás conocemos todo lo bueno que se puede hacer Sí. y que no podemos dejarnos de ser exigentes con nosotros mismos. Entonces, te estoy diciendo que ese orgánico, la palabra orgánico del 2016 fue, Ujú. Wow. que yo la puse en mi cabeza y digo yo, Buen Antigua Guatemala. en Antigua Guatemala, tomándome un cafecito ahí en el parquecito, ¿verdad? En la mera esquina de la alcaldía hay un cafecito ahí. Entonces empiezo yo y digo, ay, voy a hacer las canciones que tengo guardadas, porque ni siquiera las tenía en Spotify, ni siquiera las tenía yo colgadas en YouTube. El 2016, ustedes. estás Cuando hablando de- Spotify te estoy diciendo que todo el mundo ganando plata por medio Sí. de... O sea,
uno a veces no se cree uno mismo, sino que se relega. Se relega, y Dios te ha puesto y te ha dado así como una estrellita, un polvito por ahí, que no es mágico, sino que es para que lo trabajes. Así es. Es para que lo trabajes. Las cosas no te caen del cielo. Así es. Así es. O sea, del cielo te viene la bendición, Por milagro, pero para no. que, Claro. para que vos lo trabajes. Entonces Dios me puso ese... Yo siempre le doy la gloria a Dios porque Él nació en sí. el corazón de Dios, ¿verdad? Ustedes ya me conocen. Sí. Esa es la Así es. esencia, ese es el secreto del éxito, es poner a Dios encima y arriba de todo. Te voy a decir algo ahorita que están mencionando eso. Vos abriste tu concierto orgánico Amén. con una canción cristiana. Amén. Y qué belleza, porque fue como la bendición de lo que venía. Es darle el lugar al que Dios se merece, el primero, Sí. el opening, Así la es. entrada, bello. el arriba, la bendición de todo. Incluso el solo de cello se llama Olor a Madera, Ajá. porque es el carpintero. ¿Y quién era el carpintero? no, era es- nuestro Jesús, Ay, nuestro sí, Dios. Jesús. Olor a madera, su madero clavado, toda esa esencia única que un tallador de madera, cuando te entrega su pieza y vos Qué olés belleza. eso, eso Óyeme, es qué bello artesanal. nombre, qué bello Está espectacular. nombre. Mira, yo Olor quiero a llorar madera. otra vez y me estoy acordando cómo empezó Sí. esta dunda. Entra al escenario, todo está apagado, ustedes. Entra No, y y, empieza hay a una bajar. lamparita. Ajá. Ajá, empieza a bajar la Primero lámpara empieza para un empezar. candelabro, era hermoso. Sí, empieza ajá, a bajar chandelier. así. Ajá, y después ella entra y había una alfombra, parecía una sala, Ajá. una Sí. sala, como decir la sala de tu casa. Claro. Esta mujer entra, todo un silencio pulcro, ¿verdad? Tan bello. Ella Amé entra, ese todos silencio. los ojos en ella, vestida regia esta mujer, ¿verdad? Bella. Y después entra y ¡pling! En- Enciende la lámpara. Ahí me morí, ahí No, empecé. hace rato. Lamparita que pertenece a nuestra familia desde hace años. ¡Wow! No puede ser. Lamparita que Contale pertenece eso. a la familia. O sea, esa lamparita ahí se ve hermosa en el video, pero tiene unos remiendos que ustedes no tienen idea. Porque se nos va a caer esa Bella la lamparita. lámpara. Oíme, pues mira, Orgánico va a estar, Sí, o que la sea, lo gente estás lo pueda editando, lo están editando porque Sí. obviamente fue un concierto Orgánico completo, es completo. La esencia misma de la música de Shirley Paz. Ajá. Sí. ¿Verdad? Gracias a Dios tengo un homenaje a Guillermo ahí, ¿verdad? Que me Ay, qué permitieron belleza. cantar una canción que es, Qué belleza. es uno de mis impulsores. Siempre me decía, qué lindo tocas con todo, qué lindo cantas con todo, Colocha, pero, ajá, ¿y tu música? Mira. ¿Y vos? Maestro. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Pos? Y Shirley desde el tenía 2007, razón, claro. tenía toda Ay, la tan razón del bella. mundo. Toda la razón. Yo creo que Guillermo significó más que música para el país, para el alma, para cultura. Es un mentor, es un un mentor. mentor. Fue un maestro, un gran maestro. Un gran ¿Cómo hace maestro. falta, verdad? Uf. Nos hace falta, Guillermo. Pero Guillermo nos dejó Anderson. lo más valioso del mundo. Su Su arte, música. su música, Su su, música. su obra de arte. Su música. Pues Y qué miren, lindo, ese, lindo. o sea, orgánico este concierto, les recomiendo que estén muy encima de eso porque Pendientes. es un ejemplo vivo, palpable, que el talento en nuestro país existe. Uy, Los se puede músicos hacer que esa tuviste, industria. porque obviamente el mismo nombre lo dice, todo era orgánico, pero tenía un grupo de artistas, porque esos no son músicos, son artistas. Son artistas. Qué bárbaros. Estaba lleno, o sea, era una cosa, te voy a decir algo, Shirley, que era impresionante que cómo sonaba. Sonaban Impecable. perfectos, impecables. O sea, allí no había errores. Ay, los vientos están desafinados, que pasa mucho. Claro, Sí, claro. no, y fíjate que claro. hablábamos Mis con Maru. respetos para los músicos. Sí, Un bárbaro. aplauso, para, aplauso ellos, para un aplauso para ellos. ellos, porque así como los presenté en el concierto, dice, ya no son músicos contratados, son parte de mí, son Sí, mis sí, amigos, son sí. mis colegas. Ujú. O sea, sentimos la música. Muchos de ellos grabaron las canciones Sí. originales que están en formato estudio. Ajá. Qué Esas belleza. canciones que ustedes escucharon en orgánico están en formato estudio. Y este formato es formato live, formato en Ay, vivo. sí. Entonces tienen otros arreglos, unos arreglos más potentes, más Ujú. fuertes, ¿me entendés? Me muero, ¿Viste? está Así te amo y bellísimo. Honduras. Tiene Sí. una introducción que vos decís, "Uy, la Espectacular. madre", o sea, ¿qué canción va a ser esta? Ujú. No ¿Qué canción podemos va a ser esperar esta? para verte nuevamente y revivir ese momento y ojalá que Y lo todos vamos a ustedes hacer. tengan la oportunidad de verla porque de verdad vale la pena. Esta mujer es de las más valiosas de este país. Amén. Y les voy a decir Amén, una cosa. Amén. A todos los que están pues, en el mundo musical, que ya tienen muchos años en el mundo de la música y los que apenas están empezando o los que ni siquiera han empezado y van a comenzar, este episodio es para ustedes. Les voy a explicar por qué.
El tema, o como lo vamos a titular realmente, cuando ustedes ya nos vayamos de este live, lo van a ver que ahí va a quedar puesto, es por qué fallan los artistas. ¿Por qué fallamos los artistas? Y nosotros, bueno, hay un sinnúmero de razones por las que un artista puede fallar. Porque seguimos fallando igual. Correcto, todavía. nosotras mismas que estamos acá somos artistas que llevamos miles de años en el mundo de la música, en la industria como tal, no per se, como dicen en la industria en Honduras, porque no existe una industria musical en Honduras. Pero sí estamos, las tres hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, de salir y hacer lo que nos gusta fuera del país. Pero yo creo que justamente ese es el gran primer problema que tenemos los artistas y muchas de las fallas que pasan es por eso precisamente. No sé si ustedes opinan. Creo que podemos coincidir que el problema número uno, el peor de todos, sobre todo en nuestro país, es que no tenemos industria. Ahora, los artistas estamos trabajando para que exista crear la esa industria. Por lo menos la demanda y competencia, Exacto. ¿me entendés? Pero Y Shirley, ¿cuántos años de nuestras vidas tuvimos que trabajar gratis? O sea, sí, no las puedo explicar. Toda la vida. Y todavía Yo creo que hay un montón de cosas que tenemos que hacer gratis. Y todavía hay cosas que vos decís, bueno, pero es que hay algunas causas, ¿no? Hay algunas causas muy nobles que vos, si tu talento sirve para aliviar la carga del otro, ¿por qué no utilizarlo para eso, no? Entonces, sí hay conciertos y causas benéficos, culturales, causas benéficas, ¿verdad? Para salvar a alguien, pero no puedo yo en la cabeza cómo alguien todavía nos puede venir a decir a nosotros a esas alturas, venga, para que se dé a conocer. Mire, momento, tampoco es que seamos J-Lo, Cristina Aguilera o Adele, no es eso, no se trata de eso. Es como que al dentista vos le digas, mire, sáqueme las muelas y yo le voy a decir a mi familia para que se dé a conocer, doctor. Usted no le va a ir a decir eso a un dentista. No. O le voy a decir a su profesor, deme clases y cuando yo me gradúe le voy a dar a conocer. O sea, óigame. Construyame mi casa, vaya, para que los demás vean cómo construir. O sea, no. O cómo le vas a decir a un arquitecto, hágame un dibujito ahí. Yo le voy a decir que usted es el para que... O sea, no tenemos mínimo respeto siquiera. Exacto. ¿verdad? Y les voy a decir los una pintores. cosa. Los pintores. Los pintores. No. O sea, los pintores es como que, mire, yo le voy a comprar ese cuadro, o sea, deme ese cuadro, lo voy a poner ahí para que se dé a conocer. Ese se dé a conocer, discúlpenme. Sí, no. Ya, gracias a Dios que tenemos redes sociales y los 5 seguidores que tengamos, con esos 5 vamos a luchar. Porque la verdad es que al final no necesitamos darnos a conocer, necesitamos comer. Es correcto. necesitamos pagar cuentas. Necesitamos... Ok, fíjense bien en es que este tema es bien complejo. Ojo, o sea, al principio sí necesitamos darnos a conocer porque quién sos vos, ¿verdad? O sea, para venir pero tenés una carrera de 30, 25 años, válgame, no estás trabajando para darte a conocer, estás trabajando porque tenés que pagar gasolina, comida, renta. Exactamente. Vaya, y no estoy diciendo que los hipotes que comiencen ahorita empiecen, pero ojo, no te has graduado del colegio y no vengas tampoco, por favor, porque hay que tener los pies sobre la tierra, Correcto. ¿verdad? No hay que, yo así le digo a mis clientes, ok, o voy yo, le digo, y le hago un concierto, o le puedo mandar a mis alumnos. Pero vale lo mismo, y obviamente no va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque son 30 años de estar estudiando, de estar proponiendo, de estar haciendo. Creando, componiendo. Y eso se llama valorarse uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces no te lo hace, usted tenés que enseñarle a tu sociedad, y una sociedad que no valora su arte, ¿verdad? Como es la nuestra, y tenemos que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? No, si te escuchamos, no. O sea, se desviven por cualquier internacional que venga y pueden hasta comprar los boletos de madrugada y se ponen pero nadie puede valorar el esfuerzo que hacen los artistas nacionales cuando no existe la industria y lo que cuesta. Es increíble. Y ojo que estamos hablando aquí 3 personas que afortunadamente nos pagan por lo que hacemos. Amén. O sea, afortunadamente nosotras somos de las artistas que... De los pocos artistas en el país. Que la industria privada cree en nosotras, ha apostado por nosotras. Claro. Y entonces quiero que no, o sea, ustedes sepan que nosotros entendemos por lo que ustedes han pasado, porque nosotras, digamos, por lo que están pasando. Por lo que están porque pasando. Ya lo hemos pasado y lo estamos pasando todavía. Sí. Pero fíjense que dejando a un... Vaya, pues ya...
sabemos que aquí en Honduras no hay una industria. Y nosotros Eso no estamos llorando, ojo, Sí, no. estamos siendo reales. No venimos a llorar en este podcast, no venimos, ay, pobrecitas, Sí, no. hay que darles alguito. Exactamente. No, pero Estamos desarmando explicándoles también. que se cayó usted. Algo se cayó usted. Vos Ahí te nos estás vamos a dar desarmando con cuenta. tanta piedra que nada ahí encima. Ustedes miren que este jacket, Bello está eso. este jacket, tengo que darle el crédito a quien se lo merece. ¿Quién la hizo? Isabel Martínez, nuestra makeup artist. Estábamos el otro día haciendo pero está lindo un eso. shoot espectacular que ya pronto les vamos a contar, porque no crean, nosotras tenemos un montón de Proyectitos sorpresitas por ahí. guardadas. ¡Qué bello! Pero ella la andaba puesta, ¿verdad? Entonces ella me dice al final, Sheila, mira, ahí se las voy a dejar para que se surtan. Ay. Voy a utilizarla, después se la Se la prestan a pasa. Sherry, se Está- la está pasan. linda. Sin Y yo, duda me la voy a obvio, poner. veo esto lleno de piedras y le digo, sí. Y mira, está bordado todo a mano. Ay, no, porque qué mira, lindo. ve, belleza. se ve No, aquí. qué lindo Así que está para eso. que vean. Y Miren, sí, miren, algo eso es emprendimiento. Sí, Eso exacto. es Pues que por digno cierto, de- un de artista, dar. ahorita que mencionaste esa palabra, quiero que todos los artistas en este momento que nos están viendo Ujú. sepan que ustedes son su propio proyecto de emprendimiento. Exactamente. Nosotros como artistas, nosotros somos nuestro proyecto. Exactamente. Así que quiero que analicen todo lo que vamos a hablar el día de hoy desde esa Que perspectiva. estamos hablando Sí. ya. Miren, Claro. estamos yo tenía, hablando desde justamente esta por lo que estás diciendo, yo uno de los puntos que tenía que para mí es clave para no fracasar, pues para no cometer errores, es saber y considerar que el artista es una marca. Sos una marca, entonces hay que trabajar alrededor de tu marca. Sos tu propia Sos empresa. tu propia Sí. empresa. Entonces, ¿qué Sos tu pasa? Que propia tenés empresa. que tratar al artista, lo cual es difícil usted a veces porque uno tiene que quitar el sentimentalismo del artista porque por lo Somos general súper todos los susceptibles. artistas, y estoy hablando en general, Pero ahí es pintor- donde viene el conjunto, el equipo de la industria. correcto. Ese sería otra. Ahí donde otro viene de el los productor puntos. ejecutivo, ahí donde viene la persona que es tu manager, ahí donde viene la persona que te lleva la contaduría. Ahí es donde empezás a trabajarte, pero ojo, Sí. con un producto que ofrecer, Sí. ¿verdad? Con un producto Sí. que ofrecer. O sea, empezar a hacer tu producto, ser valientes y no les tiene que gustar a todos. Pues miren, desglosemos eso. Sí, Ahí está. exacto. Estas son claves. Ok. Número uno, hay que tener una marca, ¿ok? O sea, que vos sos una marca, pero entonces tenés que tener una marca. ¿Y qué conlleva la marca? Ujú. Número uno, tenés que saber tu público, o sea, qué querés representar más bien. Ujú. ¿Qué ¿Cuál es tu representas mensaje? como artista? ¿Cuál es tu mensaje y a dónde querés llegar? ¿Por qué? Porque por eso existe tal y tal, el Sí. rey de la bachata, Sí. tal y tal, el rey del pop. Claro. Según tu marca y según qué representas es a dónde te vas a dirigir. Pero Correcto. algo importantísimo, Ujú. apoyando lo que está diciendo Sherry, importantísimo es la autenticidad. Eso es básico. autenticidad. O sea, ¿quién sos? Lo como tengo también en artista? mis apuntes. ¿Quién sos como artista? ¿Cuál es tu mensaje como artista? ¿Qué es lo que vas a representar como artista? Pero que realmente seas ese. Ujú. Exacto. No es que, ay, es que yo tengo que hacer merengue porque es que el merengue es el que da. Ajá. El merengue es el que te lleva ya a Casabe, no me han llevado a Estados Unidos, pero ya lo tengo apuntado. Yo les dije que le voy a Genio, abrir. vaya Sí. genio, aquí nos están hablando. Esto es un mensaje directamente No, para ya genio. le dije yo a Roberto Coto, le dije, mire, Es que yo les voy a abrir con el Chelo, hombre, una rola con Chelo, no. Pero bueno, me encantan. Ellos descubrieron su cultura, la transformaron y dijeron, esta es nuestra bandera. Con esta vamos y en eso andan. Y en Sí. eso andan siempre por todos lados. nosotras Entonces, hemos ser- ido a las giras de Casabe en Estados no. Unidos y ustedes no saben lo Cafecito belleza Doble se va a porque tener que es. ir a mover, y ahí le digo a la producción, se tiene que ir a mover allá a La Ceiba o allá al Triunfo de la Sí. Cruz, a ir a hacer Cafecito Doble con esa gente que ahí pasa ahí. Qué Háganlo. belleza. Sí. Háganlo, vayan a meter los pies Ya en la vamos a arena. empezar a viajar. ¿Qué piensan ustedes? Sí, háganlo. Opinen, por favor. Quiero saber qué están opinando acerca Mire, de eso. bella es Quiero mi saber si tierra. quieren vernos por ahí. Bella es mi tierra. Es demasiado hermoso viajar por el país. Se Sí. te olvidan un montón de problemas a veces. Sí. Es La verdad. Ahorre 100%. y viaje por su país. Ahorre. Ok, Ajá. Bueno, entonces volviendo vamos a seguir a la volviendo al tema. autenticidad. Un ejemplo, Activos. un ejemplo increíble de autenticidad en nuestro país es Polache. Totalmente. Polache es él. súper auténtico. Es él Entonces, siempre. ¿qué pasa? Tiene concepto. Pero los Tiene- artistas que están ahorita, Nilo, Ay, es él. no, lo amo. Es Nilo él. es él. O sea, Elías Espinal,
Es él. Son ellos. ¿sí? Los bohemios. ¿Cómo No, ya ves, podemos son amar a ese ellos. final? Sí. O sea, Hay ellos muchísimos, son, o sea, es que hay tantos. Pero ahora quiero que miren qué interesante. Ahorita que digamos que ustedes ya tienen claro todo de lo que le hemos estado hablando, ¿verdad? Que ustedes ya son un artista que ya tiene claro lo que quiere, ya grabó su primer disco o su primer sencillo. sencillos. Ahorita Yo siento que otra estamos en la razón época por de la los sencillos. Sí, Sí. de los sencillos. sí, sacar Yo sencillos. siento que otra razón por la que un artista falla la mayor cantidad del tiempo es porque se hace expectativas equivocadas y súper poco reales de el resultado de ese lanzamiento, de ese sencillo. Por decirle algo, si usted es un artista como que tiene ya un renombre, o sea, como por decir Shirley, que tiene 30 años en la música, Sherry Sheila también, que vamos por allí, o más, no sé, empezamos de los 6 años. Entonces ya uno tiene un nicho, sí. nicho específico, pero también hay quienes están empezando o que van a sacar su sencillo y pues nadie los conoce todavía. Entonces se emociona uno tanto y dice, saco la canción y no pasó nada con la canción. No le fue bien. Entonces decir como, ustedes, las expectativas que tenían, uno siempre tiene que ir alineado con la realidad de uno. O sea, no puedo esperar que a mí me vaya en un sencillo como a Bad Bunny. ¿Me entienden? Entonces creo que esa es una razón por la que el artista rapidito se desilusiona y ¡boom! Todo va para abajo. Pero vos sabés cuántas canciones tenés que hacer primero para que te pegue una. Y tenés que Total. equivocarte. Tenés, o sea, miren, tenés que fracasar un montón sí. de veces. Y hay un montón de tiempo que te estás conociendo. Honestamente, Sheila y yo todavía estamos en ese proceso de entender. Mi vida, estamos. O sea, exacto, yo me o sea, meto ahí en el plan, ¿ve? Pero es Porque que estamos, así es, o sea, hay que darle y darle y darle. Fíjate que el otro día escuchaba una entrevista de Karol G diciendo que ella pasó por un proceso larguísimo hasta caer en lo que ella auténticamente es. O sea, ella dice, exacto. yo empecé a ser yo cuando saqué Bichota. O sea, ella dice, antes de Bichota era un proceso de, descubrimiento ok, constante. grababa esto, grababa lo otro, pero ahora ella ya sabe lo que es, sabe lo que quiere grabar. Y eso sabe, es lo o que sea, le ha dado y eso es lo que está. Y cada uno tiene que definirse en lo que está. Si nosotros hemos cantado en el extranjero, no es porque Honduras tiene una industria competitiva musicalmente, es porque nos hemos movido. Sí. Ustedes tienen sus conectes que conectan allá, Sí. que en México, que Estados Unidos, nosotros que tenemos conectes centroamericanos, que Estados Unidos y eso, pero porque porque uno, y no le estoy echando la culpa al país, sino que deberíamos, ¿verdad? Y yo creo que estamos empezando porque no tengo permiso de decir todavía, pero estamos haciendo una asociación legalmente y autorizada ya por IFPI de Estados Unidos, que es una asociación de compositores, de dueños de máster, que Bien necesario. legalmente ya va a estar constituida. O sea, ya está en proceso todo y después se va a hacer Claro. todo el abierto porque todos los dueños de másteres y compositores tenemos que estar ahí. Ahora, cuando empecemos a respetarnos a nosotros como artistas, Sí. respetar tu música, darle el valor que se merece, se van a abrir más festivales musicales. Yo creo que Ay, siempre, qué yo belleza. siempre creo que en Honduras se pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque como no Fíjate, hay, como no existen, exacto. es un terreno blanco. Pero mira, sí se puede, pero te voy a dar un ejemplo. Ok. Muchos artistas tenemos la capacidad de hacer algo enorme, grande. Lo tenemos el concepto en la mente, sabemos cómo se puede ver y sabemos que así va a quedar, pero no hay presupuesto. ¿Qué presupuesto? Obviamente está en la lista de por qué fracasan los artistas, porque Por necesitas presupuesto para Totalmente. poder hacer realidad todos tus proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa privada no cree todavía en vos, no confía en vos, no creen que eso, porque ellos no tienen la visión. Recuerde que ellos no son artistas. Ellos no Claro, están soy viendo lo artista. que usted ve en su mente. Exacto, ellos no Exactamente. lo ven. Pero entonces aquí entra la encrucijada del artista. Es como, pero ¿cómo lo hago realidad si no tengo el presupuesto para montar este show? Entonces no les puedo demostrar a ellos que puedo hacer un show increíble, pero no confían en mí y la empresa tampoco confía y entonces se queda en un sueño, en la gana del artista. Claro, pero ahí viene lo del trabajo. Mira, Ok. mira, Cherry, vos dijiste algo, Sheila, importantísimo. Con la primera rola ya quieres, bueno, hay 1,000,000. No se puede, no es así, no es así. Discúlpenme, pero no es así. Hay No que es así. aterrizar. No Susana, es hay así, que- y mucho como menos dice aquí. No Maru. es como aquel, No me es contaron la historia de un, espérate, ¿cómo se llama? De un puertorriqueño, Ajá. que es un cipote que trabajaba en el,
es en el supermercado, el Guayna. Ajá. Guayna, sí, él Bad sí, Bunny él también. Bad Bueno, Bunny pero también. ojo, Guayna sí, y este es un testimonio de él. Ay, O guau. una canción. Ah, sí. Pero Bárbaro. eso es, oígame, ¿cuántos Guaynas hay? Uno, pues, Ah, exacto. ¿verdad? O sea, a los demás nos cuesta mucho más y es de años, pero yo siempre digo, la palabra de Dios dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Júntese, rejúntese, arrejúntese con la gente que ya está, Ujú. con, digamos, en la comunidad donde está, vaya a la radio de la comunidad, sirva en el pueblo donde está, en su comunidad, sea el primero que diga, yo voy a estar en la feria, yo voy a cantar, yo voy a Sí. hacer, o sea, trabaje por usted solo, Sí. sin esperar Es que recompensa. pasito a paso. Ahora vos te metes a Google, vos te metes cómo hacer que una rola pegue. Exacto. Que te juro que hay respuestas ahí. ¿no? Sí, sí O sea, hay. te metes a todos lados. Las cosas no caen del cielo, así nomás trabájelas. O sea, sude por ellas. Es que Así mira, es. también vos, también hay la... No, es que ya me estoy ya otra vez enchilando otra vez aquí. Vamos a tomar café mejor. para- Miren, les voy a explicar por qué es importante tener estrategia. Los discos de ahora, todos los discos salen con estrategia. Es más, salían así desde hace mucho tiempo, pero en Pero un tiempo no hablarle de un disco, vaya. Hablarle de una rola. Sí, exacto. Sencillo, Los sencillos hablar de una rola. promocionales. Exactamente. Todos los sencillos promocionales salen con una estrategia. Hagamos el ejemplo del Camilo. Camilo y Eva Luna y los Montaner tienen la estrategia clara de cómo van a promocionar una canción antes, durante y después. Pero el después es bien importante. Ellos casi siempre están poniendo en tendencia bailes en TikTok. Esa como sea es una Ay, estrategia. Dios mío santo, necesito un tiktokero que me enseñe a usar TikTok. No, pero ya sé yo. Ya somos Mira, tres. me regañó mi le digo dealer, mi dealer de página web, porque Ah, es mira. Innovando, ¿verdad? Jorgito, le mando un saludo. Innovando es el que me lleva mi página web de Compás Producciones, de Shirley Paz, todo eso, ¿verdad? Pero él me dice, maestra, así, ¿verdad? Maestra, es que vos no estás ni en TikTok. Me dijo, un gato aparece en TikTok. Mi gato aparece en TikTok, pero ya lo borré. Me dice que sí, tendencia, que no sé qué. Pero yo le digo, ay, pero es que yo no me voy a poner a estar bailando. Yo no sirvo para bailar. No. Es que no es eso, TikTok no es maestra. solo Me dice, para bailar. exactamente. Pero uno cree que TikTok es bailar o cosas vulgares o lo que sea, porque No. es lo como nació. Exacto. Pero ahora es una herramienta que yo prometo o sea, me comprometo a subir no solamente para que estén siguiendo, sino con un material educativo. Ajá. Un material que sirva Sí, para educar. Shirley, eso es Mira, súper importante. oíme vos. Sí. No, ya lo Obvio. pensé y ahorita la semana pasada, yo soy una de las que soy una amenaza en TikTok porque no sirvo para esas cosas. Pero ¿saben qué? A mis 43 años voy a aprender y hacer que esa herramienta sea de beneficio a mi carrera. Así es. Miren, o sea, así Pucha, debe de Shirley ser. no tiene TikTok y yo que tengo millones de seguidores. Sí, pero yo no. Entonces tengo esa parte que todavía tengo que trabajarla en mi vida, ¿ves? Así Tengo es. una Sí. propuesta de escena orgánico fantástica, gigante, pero no puedo usar TikTok. No, y mira, Shirley, ¿Ves? vaya, por poner esto que les voy a decir en el caso de ella. Hay todo el mundo buscando Todo mi TikTok. debió- Uy, es cierto, qué mal. No, hay que Es presionar que a esta mal, mujer. es que ya no lo tengo. ya lo voy Empecemos a hacer. presionarla. Todo el mundo así como que, uy. Hay que presionarla. Hay que presionarla todo. Vaya, Shirley, tu TikTok. Sí, ya voy. Y les voy a decir una cosa, todo, el plan de mercadeo no solamente es como que vas a, o sea, lo que va a pasar el día que lanzas la canción. No. No, quiero que sepan que hay 3 pasos. Está el pre-lanzamiento, que viene desde que vos imaginás qué es lo que vas a hacer en todas esas plataformas digitales musicales como el Spotify, el Amazon Music, etcétera. ¿Cómo podés conseguir? Pero es que hay que hacer campañas claro. profundas de que la gente preguarde tu sencillo, o sea, como hacer la Tu save. Y expectativa. vos sabés que de- ese save, yo no sabía que el El save en pre-save. Spotify, pero te Pre-save, da, ajá. te ayuda, Claro te ayuda que en sí. te mete en otras plataformas y en otras. para que te metan en listas de Exacto. de Sí, canciones, sí, los de playlists. playlists. O sea, eso va de la mano con un montón de cosas, pero es importante hacer esas campañas desde Sí. antes del día de tu lanzamiento. Obviamente luego siguiendo por el día de, le llaman el impacto el día de impacto, que es cuando sacas tu canción. Ujú. O
Yo estoy aprendiendo tenés ustedes. que Se los tener- digo que estoy aprendiendo. Siga, maestra. Tienes que tener esas estrategias, como qué vas a hacer. ¿Vas a hacer un live? Ujú. ¿Vas a hacer cómo te vas a conectar con la gente para hablar y comentar de lo que está, ya sea la canción o el video o las dos cosas? Y luego, el más importante de todos es El seguimiento. el seguimiento. seguimiento. El mantenimiento de cómo se va a seguir difundiendo ese, porque vos lo que querés al final es difundir eso, o sea, como Claro, regarlo. Claro. Entonces, ¿cómo puedes hacer el networking de eso? Tenés que estar en contacto con uno, que ese uno le pueda mandar a 2 primos y esos 2 primos se lo riegan a sus 2 mejores amigos y esos 2... Mira, y vos has etcétera. dicho algo totalmente orgánico. Sí. Porque es de parte de tus redes sociales. Y no estamos hablando de aquí de redes sociales, pero cómo ha venido a ayudar a los músicos las redes 100%. sociales. Fantástico. O sea, podés poner todas tus músicas en todas las plataformas cuando las subís. O sea, tu música vale $14, nada más. Ahorra esos $14. Ay, que chilena, porque no. Ahorre esos $14. Deje de tomarse una retornable. Mira Ajá. esas cosas ahí. Deje de comprar. Sí, ya empiezo yo, va. Pero ahorre esos $14, métalo a Spotify y empiece con esa canción. Empiece con esa canción y vaya a los medios de comunicación. Eso es importante. No hay que olvidar Sí. la gira de medios. Y fíjate que los Y medios sí funciona. funciona bastante y los medios los reciben. Sí. Sí. Los reciben. O sea, eso de que, ay, que los medios no apoyan, que no hay No, es una súper valioso. que no hay una ley que obligue al medio de comunicación a que todas las semanas pase tu música o pase tus videos, bueno, eso es otra cosa y lo vamos a trabajar, vamos a trabajar en eso. Pero si vos decís, esta semana voy a tocar las puertas de 10, Sí. 5 que te abran, ya ganaste. Sí. Ujú. Y le voy a decir que para Ya esto ganaste. justamente que está diciendo Shirley, podríamos tocar nuestro siguiente paso, que casi un consejo para no fracasar como artista, es el equipo. Porque fíjate que si vos lo que estás diciendo, tenés que ir y ofrecer Tenés tu que trabajo, pero hay un montón de artistas que son tímidos, que no pueden hacer eso, tienen miedo que les digan que no, y como dicen, a la persona con hambre de éxito lo puede, o sea, esa persona le va a ganar al talento, porque tu trabajo le gana al talento. Todo el mundo tiene que ver la película En busca de la felicidad. Si no la Ay, han visto, sí. tienen que verla. Hay O sea, tienen por que- favor. es una lección de No, vida. es una lección que todos tenemos que Y hacer. es importante Sí. entonces que te rodees de un equipo que te sume, Ujú. que este equipo es la persona, es como lo que decíamos al principio, un manager, un director de marketing. Pero nena, eso es si se va a tomar en serio usted mismo. sí, Si sí, usted mismo como artista no se respeta y no se va a tomar en serio, entonces no se meta. sí. No se meta porque esto es un carrusel. Eso es idas y venidas. Nos va mal varias veces, pero nos va bien también. Sí. O sea, se puede hacer. Sí, sí, Y sí. esa persona, Y eso de ese equipo, ese equipo, esa persona que cree en vos, Yo lo tuve no que tiene aprender que tarde. ser... Sí. nosotros lo aprendimos Lo tarde. aprendimos tarde ustedes. Bueno, y la verdad es que allí me siento bien privilegiada porque Ujú. Sherry y yo estábamos muy jovencitas cuando, bueno, obviamente, Claro. en nuestro caso es bien como particular porque mi mamá es una gran artista. Ujú. Entonces, ella creyó en nosotras desde que éramos Claro, unas bebés. claro. Impulsó Nos nuestra apoyó. carrera. Ujú. Ella Mi invertía mami de me su puso a dinero mí para... Shirley y ahora es un podcast hablando de las mamás, porque Sí. este cafecito doble brindamos por ellas, porque mi mamá me Sí, puso sabemos. Shirley por Shirley Temple, Ajá. que Shirley Temple, si no lo Oh, conocen qué porque están muy belleza. chiquitos, era una niña que bailaba, cantaba, hacía tap, Sí. actuaba, entonces dice mi mamá, yo voy a tener una artista como esa, y aquí Imagínate, estoy. Y increíble. aquí estoy. La y me visión puso de tu a mamá. estudiar música Sí. desde niña. Yo estudio música desde que tengo 5 años. Wow. Exacto. O sea, que las mamás, o sea, los Es padres bien de familia. básico, vos, sí. Es que importante. importantísimo Y, que es. y si ustedes tienen a esa persona, qué Claro. bueno, pero si no la tienen, no se preocupen porque siempre se encuentra Claro. alguien. Honren. Esa persona uno no tiene que atrae, ser te que voy a vos- decir, Esa persona no tiene que ser alguien que vos llames a contratar. No, esa No. persona de confianza puede ser tu hermana, puede ser tu primo, puede ser tu Alguien mejor que amigo. crea en vos. Que cree que en vos. vayan creciendo Ajá. juntos Y en que no eso. tiene Sí. miedo, entonces es como, yo soy el artista y me da vergüenza, pero mi Sí. hermano que cree en mí también, él no tiene vergüenza, entonces él va a tocar las puertas por vos. El equipo es sumamente importante porque es la persona que cuando todo el mundo te dé la espalda y Claro, nadie, es absolutamente nadie cree en vos, esa persona te va a decir, claro que sí vamos a Apunten poder, eso, ya vas a chavos. ver. Apunten Sí, esos sí. jóvenes, adultos, todos los que están viendo en todas las áreas. Equipo de trabajo. Sí. Y te voy a decir una cosa, el artista, somos tan nobles como artistas, que con que esa persona te diga,
claro que vas a poder. Uf, Uno se ya lo estuvo, cree. ya estuvo. Ya no Ya necesitas estuvo. nada. Es que ni que te digan lo que te hagan así, ¿ves? ¿Verdad que sí? O lo que te hagan así, uno ya va, porque uno es bien romántico Sí. y uno quiere creerse. Y uno quiere hacer aquí grandes cosas. Mira, el equipo, bueno, para llegar a un equipo grandísimo, vos no tenés idea de, ahorita que estábamos haciendo las líneas de los créditos de orgánico, oíme, hasta yo misma dije, todo esta mara trabaja. O sea, sí. ¿Cuántas porque personas trabajaron con vos? Llevamos 56. Wow. Anotadas, ¿verdad? De las personas, porque la persona que te pone el agua en tu camerino, desde esa persona está trabajando y está porque está creyendo en tu talento, está Exacto. creyendo en vos. O sea, Exacto. tenemos, gracias a Dios por Compás Producciones, porque Compás Producciones también nació en el corazón de Dios y tenemos un equipo, venga, un día vamos a hacer asesoría de Compás Producciones, Sí. o sea, un equipo grande que sabe lo que usted necesita para Fabulosísimo. ponerlos en... Y yo les dije a ustedes, a ellas, y se las estoy retando, y aquí en Cafecito Doble les dije, se los dije en el concierto, ya cuando fuimos a comer, ¿te acuerdas que Sí, estábamos comiendo sí. ya? Les dije, ustedes tienen que hacer igual esto de orgánico, ¿verdad? Porque Cherry Chayla tiene su música y tiene que tener una orquesta detrás, tiene que Ay, tener un sí, montaje de esto, porque exacto. son años No, haciéndolo. y encantaría. podemos. Esa es la cosa que, Lo aparte pueden hacer de porque todo, está podemos. todo, O está sea, todo. creo que como artistas nos hemos, o sea, Polache está animado, ya lo vamos a hacer de Polache, ya vamos a ay, ver. ya Por vamos a hacer- favor. Ya lo vamos a hacer de Paul. espectacular. Pero esto. le digo, Paul, te me relajas, saludos a Paul, ya lo voy a mandar este pedacito, ¿eh? que Polache va a estar con Sí, nosotros. tiene que estar. Va a Sí, estar tiene con que estar. nosotros aquí en el Fíjate en que Cafecito. Sherry y yo tuvimos un pequeño encuentro cercano con algo parecido, pero no. Cuando en el primer disco que grabamos de La Ujú. Vida, que nunca salió, fue con una disquera, la primer disquera que nos firmó a nosotras, ese disco nunca salió. Era con BMG. ¿Y dónde está ese disco? ¿Lo tienen ahí? Fíjate. que no lo tenemos. Lo tuvimos, pero lo perdimos. En alguna mudanza o algo lo perdimos, pero eran canciones que Este nunca podcast salieron. se llama también Y Lo que esa- callan los músicos. Lo Total. que callamos los músicos. Lo que Total. callamos Y los fíjate músicos. que hubo una canción que era de nuestro, el que era Del nuestro repertorio, productor. sí. Esa canción se llama Descaradamente. Sí. Y esa canción se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres. Esa canción Imagínate. solamente, nosotras teníamos 10 y Y no lo podemos 9 escuchar años, ni nada. 20. 20 años. No podemos escuchar Tengo, nada de eso. fíjate nada. que No, la sí está. tengo, esa es la única que sí tengo de ese disco, la única. El resto de las canciones se me desaparecieron. Niña, Pero saquémosla. esa versión, y se oye la voz de Sherry Mía súper jovencita, Sí. como bien Toda inmaduras, puberta. todavía necesitábamos mucha, Pero es linda, Sherry. ajá, La tenés que pero escuchar. te la voy a, te Descaradamente. prometo. ¿Descaradamente qué? Fíjate Mira, que la ve, canción... cántenla, la canción así, cántenla, mira, ve, cántenla. empieza. Yo noto que cuando ella se acerca, actúas diferente y sé lo que ella siente y no me gusta la verdad, me asusta pensar que exista algo, algo entre ustedes dos, algo entre ustedes dos. Y yo que pinto en este oscuro laberinto, no encuentro la salida. Tú juegas con mi vida, descaradamente, cambias de repente y te sientes diferente. Descarada, descaradamente, ya no eres tan especial. Descaradamente, cambias de repente y te siento tan indiferente. Descarada, descaradamente, ya no eres tan especial para mí. Oh, 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 no, 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 no. Oh, no. Oh, no. No. ¡Oí! Perdón, ahí por los no, estilo de no. no cantarla así. Óiganme. No, pero es que Ay, óiganme, pero es que Sherry. escuchen de verdad. Es que si ustedes estuvieran aquí, tuvieran este inicio, yo sé que están haciendo un buen trabajo, pero
qué bonito cantan ustedes, vos. Ay, gracias. No, qué Shirley, bonito te amo. cantan, qué seguridad de voz, que ahí donde está la nota, o sea, tienen un oído. Mira, que vos empezaste y vos, sí, solo te afinaste. Sí. Gracias, O sea Shirley. que- Y Shirley, ustedes tenemos No, a mí no, también... a mí no me gusta casi nunca nada, ¿verdad? Pero yo también soy crítico de mí mismo, de mí Sí, misma muy es dura, vos ¿verdad? sos súper... Pero ustedes, Ay, ay Shirley, no, gracias. ustedes, de verdad. Y no es no, en serio. No, en serio, es que yo no, la gente sabe que yo no soy, ¿cómo se dice? Soaleva. Sí, Vale, no, vale, para... sí. No, en esta serio. mujer No, es- cuando algo no sirve, pues porque hay que volverlo a Ay, hacer. no, te Y de amo, verdad, gracias. en serio. Muchas Mira, gracias. mira, Shirley. nosotras respetamos tanto tu Desempolven opinión, no todo eso. tenés idea. Sí. Sí, queremos Háganlo, esta canción siempre háganlo. que hemos querido hacerla Escriban con ahí la en sus sí, comentarios orquesta. que quieren verlas a ustedes en el Teatro Nacional Manuel Bonilla. Ustedes irían a Vestidas, vernos. claro que Sean sí. honestos, vaya. Contéstenos. Con ahí, Paz Vayan a Producciones vernos. les va a producir eso. Ay, De verdad, amén. Shirley, Mire, amén, por favor, amén. En empresa el nombre de privada, Dios. aquí es donde está el billete. Yo no sé usted dónde anda. Miren, a la empresa privada ahorita vamos a hablar directamente Sí, y le por vamos a favor, pedir empresa privada. a los ojos. Les Sí. pedimos una oportunidad. Sí. Dennos la oportunidad de regalar nuestro arte al país. Con su apoyo nosotros Sí. podemos llegar lejos. Además, usted puede Podemos. deducir de impuestos cuando hace donaciones a artistas. Qué belleza. ¿Sabe? Claro No, que sí. Lo no, que yo pasa no es que sabía nosotros no sabemos nada de nuestras leyes, por eso Ajá. es que perecemos. Exacto. ¿Verdad? Por eso es que Muy perecemos. importante eso. Y cuando usted va a apoyar a los artistas y usted lo hace de una forma voluntaria, hasta va a conseguir que se le bajen los impuestos. Ya ver que sí. Wow. Sí. Ujú. Y mira, Qué eso es un belleza. montón de cosas que hay que enseñarnos a nosotros mismos a creerlo, ¿verdad? Y de verdad que sí, tienen que hacerlo, niñas. O sea, tienen que hacerlo. Lo De vamos a verdad. hacer ya. Lo vamos a hacer ya. con Shirley. Ustedes miren, otra cosa. Vamos a tocar una más que para mí es bien importante. ¿Cómo estamos de tiempo? Ustedes, ¿verdad que No vamos sé, bien? vamos bien. sí. Eso, Vamos bien, vamos bien. porque Nosotros tenemos hemos aquí hablado para... de todo aquí. Hemos hablado de todo. Y A tengo ver. muchas cosas. Yo quiero decir algo. Ay, sí, yo tengo aquí Una de las varias cosas. razones que también siento yo que uno falla mucho ustedes es no invertir en publicidad. Sí. Hablo de dinero. No invertir económicamente para el específico proyecto, para publicidad en todas las plataformas, en redes sociales, en etcétera. Yo sé que el presupuesto ustedes va a variar. No tienen que pensar que necesitan $150,000 para hacer una de esas cosas. No que se siembra necesita con- tanto. se trata de que desde que ¿Qué es lo que empezaste sembra tu vos? ¿El árbol proyecto- gigantesco entero o sembrar una Exacto. semilla? Miren, Pueden no se empezar a desesperen, invertir de a sí. poquitos, pero Claro. es sumamente importante porque las redes sociales nos dan esa oportunidad de Expandir. expandir, de que llegues hasta allá. Es más, vivimos en un tiempo en donde vos puedes decidir a qué país quieres dirigir tu Exacto. música. Si quieres publicidad solo para tu país o si quieres publicidad para, vamos a decir que vos sos de Ecuador y querés que tu música suene en México, o si sos de México y querés todo Suramérica, vos puedes O ir Estados escogiendo. Unidos, lo Tenés que que querás. hacerlo. Hay que hacerlo. Yo les opino que, bueno, nosotros vamos a entrar, qué bueno que tocaste esa Sí. faceta. Nosotros ahorita con Orgánico, que es la propuesta en escena, vamos a entrar directamente a esos países porque hay una cantidad de festivales. Ay, qué belleza, Shirley. Hay una cantidad de Qué festivales belleza. y vos tenés que apuntarle a esos festivales. ¿Por qué? Porque vos tenés una propuesta nacional, vos tenés una Exposición, ¿verdad? propuesta única Claro, de acá. claro. Entonces vos vas y te vas con tu exposición y todo, y sabes que ellos te dan todo allá. Lo único que tenés que gestionar acá son los pasajes. Ajá. Siempre, en todos los festivales, ya no fui por los pasajes. Es que, óigame, usted hay que sude, ahorrar. por favor, sude. Busque. Es más, Búsquele. vivimos también, es que todo que es tienen a su verdad, favor, o sea, todo tenemos a nuestro favor, porque hoy en día Sí. las empresas, hay empresas, no todas obviamente, pero hay empresas que, ok, no te pueden dar el dinero, pero Pero tienen, te dan, exactamente, te tengo- pueden dar soy una un línea canje. aérea que O que hacer te un puedo canje. ayudar de aquí a... Claro. Mira, Pueden yo ser les canje. recomiendo los canjes. Hay cosas que a mí me han funcionado en la vida y son mis alianzas estratégicas. Sí. Se los Esa digo estrategia. por experiencia. Anoten esta, Sí, alianzas, estratégicas. estratégicas, ¿verdad? Son las alianzas que Dios te pone enfrente, ¿verdad? Primero, ojo, porque ya tenés un producto, Ujú. ¿verdad? Estamos hablando por qué los artistas Claro. fallan. No estamos... En otro podcast vamos a decir cómo nacen los artistas o los artistas se Exactamente. hacen o nacen. Exactamente. ¿Verdad? O sea, sí, eso es otro eso tema. es otro tema. Ahorita estamos hablando con el artista que ya tiene, hablando en todo, ¿verdad? Pintura, escultura, danza, Ujú. video, que ahora son cineastas y todo. Sí. Alianzas estratégicas.
el canje, aunque sea de la era del hielo, ¿me entendés? Aunque sea de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, el canje funciona muchísimo. Nosotros tenemos empresas amigas con empresas. Nosotros sí fundamos, yo tengo 3 empresitas, ¿verdad? Pago impuestos. Vaya, búsqueme al azar y yo estoy planita. Yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer Mani. una corrección. Vos tenés 3 empresas. Eso, no muy son bien. empresitas porque Es que yo como conozco... yo solo mido 1,60 y ella mide como 3 metros, entonces por eso que... Tenés 3 empresas que Tengo- funcionan de Exactamente. maravilla y Amén. yo, o sea, la verdad es que me siento muy orgullosa Y de son vos. sobresalientes, Shirley, en lo que Sobresalientes, hacen, porque son Amén. impecables para Trabajo trabajar. duro, eso se llama, trabajo duro, ¿verdad? Es que no es por obra y gracias al Espíritu Terminando Santo. el ustedes cafecito como- yo voy a trabajar, ¿saben? ¿No? Sí, te vas Tan y vas bella. para el Sí, estudio. voy para trabajar, Tan sí, voy a bella. trabajar ahorita. No, tan bellas. Porque quiero sacar, tenemos que una terminar bella. algo. Pero que las alianzas estratégicas, si ellos no tienen, busque lo que usted necesita. Quizá no tienen la plata, pero necesita un salón. Ajá. Ujú. Y usted hace una alianza estratégica con un restaurante, Muy con un hotel, Con una ¿verdad? aerolínea. con una aerolínea. Entonces, usted necesita, qué sé yo, make-up o algo así. Haga una alianza estratégica con alguien que va a decir, le voy a dar publicidad, te voy a invitar a los eventos. Ujú. Algo que usted tiene, la otra persona lo necesita. Y algo que la otra persona no necesita, usted lo necesita. Entonces, la Así alianza es. estratégica es Y fíjate- fundamental. Fundamental. Y fíjate No, que y Nacho A mí siempre me nos- a mí me ha súper servido eso. Wow, mira. Yo qué no tengo belleza. plata Anoten para eso. pagar algunas cosas, pero sí Pero tengo sí. un chelo. Ajá. No, y un estudio de grabación, entonces es como que... Bueno, ya iba ahí, ya iba al otro. Ajá. Y si no que le convence el chelo, le meto el el conservatorio. Si no le meto el conservatorio, le meto el estudio de grabación. Correcto. Si no le meto el estudio de grabación, le meto la productora. Pero, ¿qué sucede? Yo empiezo bueno, usted deme, y yo no es que va a ir a pedir de regalado, no es eso. Acuérdense Es que los valor con canjes, valor. exacto, los Es valor canjes con valor. de trabajo es valor por valor. Es valor o sea, por nada, valor. aquí nada es más barato menos, que nada, exacto. o más caro que nada, o de más valor, No, 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 no. o menos. Es un balance y por eso es que canjeamos lo que usted tiene, yo lo necesito, lo que yo tengo, usted lo necesita. Exactamente, es canje. Y fíjate que Nacho siempre dice una frase que también es importante, Ay, creo ¿quién es mencionar. Nacho? Ah, El por si acaso alguien Nacho. no sabe. Ah, yo ya los tengo, yo digo que los tengo aburridos, vieras cómo les paso platicando a todos, ¿verdad? ¿Verdad Saludos que yo a- les paso saludos a platicando Nacho, de Nacho? saludos a Nacho ahí. Que no fue amor de orgánico, mi que me vida. la debe. Es cierto, Ajá. te la ¿Me debe, te la debe No y le te dije la va ahí a porque pagar. estaba pendiente más de la gatita, pero Es cierto, usted Me la Shirley se debe. enamoró de Isabel. Es que tengo aquí, o sea, tenemos esta. tres gatitos que son los que a mí están me en nuestra encantaría estarla pintura. sobando aquí, ¿ves? En este Ay, cafecito. Ay, sí, ya le hemos querido subir, esa es lo que no se deja. Pero fíjense Ok. que Nacho siempre dice que tratemos constantemente de hacer cosas que nos abra puertas a otras. Siempre estar Total. haciendo cosas que puedan hacer otras. Por decirte algo, hace poco, bueno, a uno como artista, obviamente, Eso lo te dice llegan Arturo un también, sinnúmero. ¿sabes? ¿Verdad? Y eso, fíjate que yo creo que eso lo dice el productor, los Conectados. productores. Dice, mira amor, me dice Arturo, está haciendo algo, ándate por ahí. Algo va a pasar. Claro. Si no fue por ahí, pero algo colateral va a suceder o va a pasar por colateral. ahí. La Eso palabra es colateral Es es importantísimo. Nosotras, por decirte algo, le voy a poner un ejemplo porque aquí hay que hablar con ejemplos. Exactamente. Nosotras recibimos constantemente, afortunadamente, ¿verdad? Gracias a Dios, muchas ofertas para hacer diferentes cosas. Ujú. Algunas decimos que sí inmediatamente, otras lo pensamos un poquito, a otras Claro. no estamos listas para hacer ese tipo de invitaciones. Entonces decimos, bueno, es poco a poco, vamos siempre analizando todo. Pero nos invitaron para estar en la Alborada a la Virgen este Ujú. año. Bello. Nosotras, para empezar, esa es una de esas oportunidades que hemos tenido que decir no a veces por estar de viaje. Durante pandemia casi siempre nos tomaba estando con nuestra madre en Estados Unidos. Entonces no lográbamos hacerlo. Era bien difícil, técnicamente hablando, hacerlo. Ujú. Este año dijimos que sí. Y aunque esa oportunidad sí la hicimos solamente por nuestros principios, por el Claro. Por la valor que le devoción. damos, Claro, la por devoción ustedes, que te doy, claro. porque amamos ese tipo de eventos, Y son más demasiado importante ese espiritualmente. corazón, mira, porque dice que el Señor, Dios escudriña el corazón y ve los pensamientos del corazón. Sí. 100%. Ve la intención. Exactamente. Ve la intención. Sí. Y totalmente te da el fracaso o te da el éxito según tu intención. Imagínate. Y fíjate, fuimos sin esperar que iba a pasar nada de lo que pasó. Nosotras Nada. fuimos a cantar a la Alborada y de allí surgió una invitación para estar todo un mes
con en las mañanas del 5 en Televicentro. Ay, qué bello. De estar un mes que te vimos un día. Sí, ay, qué no, bello. mes, ganó. Fue bellísima la oportunidad. qué lindo. Y de esa oportunidad, Shirley, Claro. nos salió otra más. Y de esa, otra Otra más. más. Y de esa, Bueno, otra. Eso es. Y así vas. Esos Entonces, son los, hay esas que son las siempre hacer oportunidades cosas colaterales que que te te hagan, salen. pues. Lo Pero importante que es haciendo bien las cosas, Claro, siendo excelente, profesional. siendo. ¿Cuántas veces han fracasado? 1000. Miles. ¿Cuántas veces han tenido éxito? Unas cuantas, pero Unas ahí cuantas. están. así es. O sea, son Es- más a veces los fracasos que Mira, los éxitos, pero son parte de Y tu fíjate vida. que eso que estás diciendo, recuérdenlo Que la gente siempre. tiene No hay miedo de no éxito sin fracasar. fracaso. No hay éxito sin fracaso. Es súper importante que lo tengan claro Exactamente. porque eso los va a hacer triunfadores. Total. Pierde más el que no intenta, el que no hace nada. Ese realmente está perdiendo, pero fracasar no. Aquí es tu actitud cada vez que te caes. Todo te está en caes la 20 mira, veces, esa te palabra, levantas 21. Dijiste la palabra clave. Todo está en la actitud. La actitud. Así Todo es, es tu está actitud. en la actitud. Y una cosa a ustedes les voy a decir también, que esa es una de las cosas que yo siento que también hace que uno de artista falle constantemente. Esa es una de las que yo he fallado. Es cuando se habla de la palabra éxito, vamos a hablar del éxito, Ujú. que uno dice, uno se cae y decís, no, fracasé en eso, pero ¿saben una cosa? Primero hay que definir bien qué es el éxito para vos. Porque te voy a decir que un artista puede soñar en grande, como decir, para un artista puede ser el sueño, como le dicen, el ultimate dream, decir como, yo sueño con colaboraciones con artistas famosos y sueño con que ganar Grammys y premios así, es así, o sueño con salir en una novela y que pongan mi música como el soundtrack de la película de no sé qué. Y hay otros artistas que para ellos el éxito de verdad es, Ujú. puedo pagar todos mis bills todos los meses, Todas mis todas cuentas. mis cuentas mes a mes, viviendo lo Viviendo que me de gusta la hacer. música. No me interesa el reconocimiento La público, no me Cual- reconoce, no me gusta Cualquiera la que fama. sea tu meta, ¿Cuál es para cualquiera vos que el sea éxito? tu objetivo, cualquiera que sea la palabra éxito para vos, tenés que hacerlo con Exacto. pasión, con amor, con ganas y disfrutarlo. Ujú. Y Así mira, es. también, o sea, las redes sociales son especiales en subírtela y bajártela. Ah, sí. Ay, Eso Dios hay que, porque hay que hablar de santo esa parte también. Sí. Pero si usted, yo le digo, yo soy como pingüino, Ujú. perdóneme, o sea, si a usted le gusta mi música, muy bien. Si no le gusta, también me encanta. ¿Sabe por qué? Porque tiene criterio. Me gusta. Es que no me parece, Shirley, que esa canción no te... Ah, fíjate qué bien. Me gusta porque tenés un criterio, no voy a no amarlo. Pero si usted lo va a hacer por destruir, ¿verdad? Porque hay mucha gente que solo se lleva destruyendo, Sí. Ay, sí. ¿verdad? Pero si usted se va a dejar influenciar por la gente destructiva, en nada está. Ujú. Y acuérdense En de las nada redes está. sociales también. No. Acuérdense que uno se hace unas expectativas Oíme, bien si a lo equivocadas grandes, de las redes si a sociales. lo grandes los Sí. O sea, al árbol que tiene más frutos, más piedras le llueven. Sí. Ay, qué bonito Qué bonito. eso. Al está árbol que eso. tiene más frutos, Oye, más piedras ¿Cómo le Yo caen. necesité un tiempo esta frase. Sí. Que se les quede a todos los que están pasando por esa Sí. situación, porque honestamente a veces uno empieza a creerlo, a decir como, ¿será que realmente no sirvo? No, es No. que estás llamando la atención No, de es que alguna está- forma. Exactamente. Al Yes, árbol girl. que tiene más frutos. Uy, qué bonito esto. ¿Verdad? O sea, vos ves unos mangos y te los querés bajar todos. Vos. Qué Exacto. bonito. Bueno, es Qué parte de. bonito. Entonces, Qué bonito. se Amo tiene que eso. notar. Y fíjate que otra cosa yo siento que también tienen que ser realistas también o sea, sean conscientes de que si el talento, ¿para qué lo tienen? Porque hay un montón de artistas que tienen muchísimo talento tal vez para Totalmente. escribir o para producir, pero no necesariamente para cantar, pero Sí. sueñan toda la vida con ser el cantante. Y dejan Y de hay hacer otra cosa donde son diseñados. Dios no se Exacto. equivoca. Si a usted no lo trajo afinado, porque la afinación es un don de Dios, ¿se puede aprender? Sí, lento, sí, se puede aprender. Yo puedo cantar alguna vez, Shirley, a ver, cante. Y no pega una nota. Y después le voy a hacer una pruebita, porque al principio no me pega una nota. Y le hace la, re, do, re, mi, na. Y si la persona lo puede reproducir, sí puede aprenderlo. Ajá. Pero si alguien no puede reproducir exactamente el sonido que es percibido por su cerebro, Ajá. no tiene esa parte. No la tiene. Lastimosamente, no tiene esa parte. No, y
en la industria hay muchos artistas fabricados, pero ¿qué pasa? Te vas a parar en un escenario en donde no vas a poder cantar en vivo nunca, vas a tener que cantar. No, o en un cafecito doble. No vas a venir al cafecito doble porque aquí no vas a poder cantar porque ni esta muchacha y de un solo la cantaron. ¿ves? No, usted, pero sabe Qué buena una rola. cosa. Ay, Ay, gracias. gracias. No la Qué vamos a buena hacer rola. con vos. Y les voy a decir una cosa que una de las cosas que observo estos últimos tiempos en la música es que no necesitas ser el más talentoso para cantar, para ser el súper exitoso. Y ejemplos hay 1,000,000 ustedes. O sea, ¿cuánto artista vemos que no Con es 3 notas que puedas afinar. verdad? Y eso que estamos Y ahí por ahí te vas. Sí. Te Y, no, va y eso toda la que rola. estamos hablando de Pero cantantes. afinado, pero afinado. No, Sí. tampoco es que no, Sheila. No, Vaya, esa porque buena gente está- No, también. pero mira cuántos artistas exitosísimos. Es que mira, hay, pero ahí por lo está. menos afinaron una o dos canciones. Claro, No, es dos que notas. mira, Claro, no, pero yo bueno, digo no que- necesariamente porque ahorita estamos hablando le de hagas caso, Chela. cantantes, No le hagas pero caso, hay... Miren, ahorita estamos hablando de cantantes, sí. o sea, gente que realmente tiene el talento de cantar, pero podemos hablar de artistas. Artistas, o sea, ahí caben miles. Exactamente. Ustedes saben que hace No poco... estamos hablando de Andrea Bocelli, que Ah, aquí va a correcto. venir María hace- Carey y todo. estamos Exacto. hablando que hay estrategias como Bad Bunny, como, Ay, o sea... mira. Uy, ese es un estamos fenómeno, hablando- ese es un Claro, tipazo. súper ustedes, O sea, literal. a es mí como- no me gusta cómo canta, obviamente. No me Ajá. gusta cómo canta, pero el brother es un fenómeno. Ah, Mira, sí, le sí. rindo el sombrero. Exacto. Exactamente. Por lo que Artistazo, hace, artistazo. Por lo que hace, Por increíble. eso es Tiene importante... claro lo que representa. Claro, Exacto, por que eso a mí hay- no me guste no significa que no lo es. Exacto. Claro, no, Oh, y sí, más no, grande me que encanta. miles de cantantes. Por eso, A mí no, por- me gusta, a mí no me gustan varios, pero son. Como yo no tengo que gustarle a varios. Porque esa es la ley del artista. Correcto, Para eso que lo los vamos gustos, para los todo. colores dicen. Así ahí Por vamos, ahí. por eso ahí Así es. regresamos a lo Así que es tener un concepto, tener Exacto. originalidad, porque no necesariamente Autenticidad. autenticidad, Esa porque es no la parte. necesariamente tienes que ser el super cantante, pero si tenés ese algo, Sí, sí, es un una feeling. combinación de ambos. Sí, es un Por feeling. ejemplo, por eso Karol se llama así G, ese programa. Karol G no tiene la mejor voz del mundo, ella es afinada, porque ha cantado en sí. vivo y canta afinado. Sí. Tiene una voz linda, ella puede ser dulce como puede ser, pero ¿qué pasa? El concepto de Bueno, ella, pero te voy el a decir de concepto. una de las grandes. J-Lo no tiene la mejor Ah. voz. Ese es el mejor ejemplo. O Sí. sea, qué y gran de artista. todo, qué y de gran todo artista. a todo. De todo a todo. O sea, a mí no me gusta tanto la voz de ella, Ajá. No, como es yo sé cierto, que ella no no. agarra una nota y la puede detener, como pones a Celine Dion, una cosa de esa. Ajá, ajá. Porque ella es una diva. Sí. Ella no es Alicia Keys. Ella no es Beyoncé. Pero Exacto. J-Lo es una de mis artistas Sí. favoritas. De todos Sí. los de tiempos. todo De a todos los todo. Es que es una bárbara, es una artista. Qué es bella. una Ella es una artista de todo a todo. entertainer. ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿por qué no nos motivamos nosotros con ellos? Ajá. Mira que ellos Exacto. se diversifican y eso es importantísimo. El artista tiene que diversificarse. Nosotros estamos aprendiendo ese Sí. tema, ¿verdad? Sí. Ah, vos me pediste lo del merch, ahorita va a salir Tiene Tengo que otra toda la petición línea. para vos, aparte del merch. Va a Tengo salir la otra todo. petición. Tenemos lista. Es que lo que pasa es que yo estoy súper enamorada de la canción de Shirley, Oh. de Un Café y Un Voz. Café y Voz. Y entonces yo quiero pedirte que por favor, porque yo hablé de esa canción al principio y nadie me paró bola. Entonces quiero que cantes un pedacito. Por de esa favor, canción. un pedacito, solo un pedacito. Esa canción, ustedes me hizo llorar Sí. en el teatro. O sea, yo lloré escuchándote cantar esa canción. Qué bella. Por Y solo favor. un Bueno, pero es pedacito. que, dígame, Solo esta canción, y Ajá, fíjate que es exclusiva, contalo. no la he cantado en ningún lado. Contalo Solo en el cómo teatro. era, con un Sí. pedacito que nos regales y explicarlo. Que es que Contá esto nos primero, hizo vale, llorar. contá a nosotros Miren, en yo el tengo teatro. yo tengo la mala costumbre de improvisar mis letras también. O sea, Ah, está en muy bien. pleno Está muy concierto. bien, no ha salido, nadie sabe. O Nadie sea, ha sí, es cierto, no ha salido. Esta Pero ya va a canción salir en nadie- Spotify. Pero contá primero la historia. ¿Qué sucede? Orgánico, ¿verdad? Y vuelvo con el tema orgánico. Ah, no, Que se espérate, les quede. ya. Es que así estoy. necesitamos Es que poner así algo estamos, de eso. mira, Así full, que vos full, nos full, tenés en que dar material de Sí, esto no, porque lo necesitamos vamos a hacer. ponerlo. Ahí está. Ah. En el behind salen, o sea, ahí todas emperolladas. Ok, vuelvo. Enfocándonos. Ajá. ¿Qué era? De la historia de Un Café y Cierto. Voz. que Un amo esa café y canción. voz. Un café y voz es una canción, bueno, volviendo a orgánico. Orgánico como es la puesta en escena de mi música, gracias a Dios, con nuevos y frescos arreglos. Yo dije, vamos a hacer 2 canciones nuevas y iban a hacer 3, pero las hice en una semana anterior, ¿verdad? Entonces no me Wow. ajustó el tiempo para hacer Qué la tercera, bárbara. que era para Pero qué bárbara. que era para porque- Jimena. Wow. Entonces, esa canción
Salió en una semana, sí, te lo digo, y así tenía que ser. No la quise componer antes porque dije yo, lo que salga es la parte Esa orgánica es. que es. Y la toqué en el concierto solamente a base de 2 guitarras Qué y un belleza. cajón, y un Qué cajoncito. belleza usted. Eso fue, váyanse a mis redes sociales, Shirley Paz. Sí. Vayan a buscarlos, ahí están las muestras. Qué belleza. Y entonces dije, voy a componer 2 canciones. Una para mis papás y mi hermana, que nunca les había compuesto nada, que se llama Ellos. Y esta de Café y Voz, Sí. que se la compuse al amor de mi vida, a mi ¿En serio? prometido. Nunca. Y ninguno va a salir ahí diciendo, ay, a mí me hizo una rola. Ni uno. Ninguno, ni en el Ese colegio. Es el Primero. primero. Es la primera vez que yo le escribo una canción de amor a alguien. Y es un café y voz porque nos conocimos en un café. O sea, perdón, Ay. no nos conocimos en un café, nos conocimos en una sesión de trabajo, Ajá. ¿verdad? Pero nuestra primera date fue obviamente en un cafecito doble. ¡Qué bello! Dice el coro. Un café y voz y la espera terminó. Una canción con acordes de los dos, diferentes armónicos. Así es mi café con vos. Así es mi café con vos. Ay, qué Amo bella. esa canción, no sé Es usted bella qué esa tiene, canción. pero me hace como... Ay, qué bella. Ay, Sheila, mírala. amo, te lo juro, mírame cómo estoy, ve. Pero es que la Pero parte del está mensa. principio. Es bella, es Ay, bella. no, Es que es bella. No te Sí. esperaba, pero ese café no negué. Mira qué lindo. Qué Ya belleza. después no me acuerdo cómo va, pero. Ay, No, pero qué Shirley, bella. qué No, esta bella canción usted, va a de ser verdad muy me- linda, va a funcionar. Esa Ah, nos me tiene da aquí algo. bramando a las dos. Sí. Ay, me da no, algo, qué me da bello algo. esto. Pero esto es sinestésico, es que ustedes también tienen los poros bien abiertos artísticamente. Entonces, hay Qué una bello. trampita armónica ahí. Fíjate Que que de de eso eso, te iba a ¿sabe eso es una lo que cosa? es. Nosotras queríamos Después, hablar... en otro podcast, sí. vamos a hablar de sinestesia y lo que es Promételo. musicoterapia, porque Ajá. I can do that. La comprometemos desde ahorita, usted. Sí. Es Hay que una ella va a trampita venir a hablar armónica de eso. ahí que te hace, que te toca y vos no Sí, sabes. no, qué horror. Pero esa es la Es parte bella. de Qué Es horror. bella esta canción. Bella. Fíjense que voy a aprovechar que estamos hablando de esta canción para tocar un temita más antes de que se me olvide, que es bien importante para mí y es el producto que vas a sacar, o sea, el sencillo que vas a sacar. Realmente Como es muy que el próximo importante. sencillo Sí, de este Shirley. Exacto, sí, 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 sí. Sí, ay, no, sí. Sí, porque Por viene el favor. EP orgánico. Ajá. Muy- ajá. Y Muy el bello. EP es una de las palabras que yo la aprendí el año pasado, ustedes. Porque como gracias a Dios por Arturo, yo digo gracias amor, porque vos siempre estás a la vanguardia de las cosas. Yo soy Sí. muy romántica y 1832 nací yo y me quedo con el chelo colgada todo el tiempo. Y entonces me dice, no, no te... Es que sí, esa es mi fecha de nacimiento, 22 de septiembre de 1832. Vaya, búsquenlo. 8. Entonces, me dice, concéntrate en un EP. Ya no tiene que ser un álbum de 12, 15 canciones, un EP de 7, de 6. Ajá. Podés hacerlo y empezar con 2 sencillos o con un sencillo. Y perdona que te interrumpí. producto. Dale. No, no, no. Ajá, El el EP, producto. para que sepan, significa Extended Play. Y solo lleva poquitas canciones. No es como un long play que se usaba antes, que eran muchas canciones. bella. Pueden Ah, ser solo gracias. 4. Así es. Un EP normalmente tiene de 4 a... Sí, así Puede es, hasta siete tener canciones. 3, vaya, pero Ujú. de 3, 4 hasta 7 está muy bien. Ujú, ujú. Ok, entonces la Producto. canción, ustedes tiene que ser buena. Miren, yo sé que a veces uno pone todo como inversión en un tema y quizás escribiste esa canción y no tiene. Acuérdense que eso es como hacer un tiro al aire cuando sacas una canción y no está preparada, no es lo suficientemente buena, no está suficientemente armada, no tiene, hay que trabajarla, aunque dure. Sheila y yo tenemos... ¿Cómo sabes 5 que es años. buena tu canción? Mira qué buena pregunta. A ¿Cómo ver. sabes de alguien, Buena cómo pregunta, sabes que es ustedes. buena tu canción? Porque vos decís ahorita, mira, tu canción tal vez la tiraste y no era buena, que no sé qué. ¿Cómo vas a saber eso antes de lanzarla? Ujú. Con tu gente, con tu comunidad, Tu equipo. cántala.
No, Cantásela a la gente, cantásela a tus vecinos, cantala. Ujú. Y si realmente es una canción que se pega, que se adhiere, va a ser buena. Sí. Exacto. No, y además... Busca al maestro de música de la escuela. Sí. No estoy hablando solo de Tegucigalpa, yo estoy hablando de las comunidades. Tienen que ser ustedes Tienen que ser realistas agresivos. a muerte, o sea, tienen que ser, pero bien Tenemos crudos. que ser agresivos. Y miren, la Sí. verdad es que también ustedes Disciplinados. solos, uno tiene intuición. Sheila y yo llevamos 5 años trabajando en música nueva, para que vean que es un esfuerzo grandísimo, que realmente uno Y no lo son puede años, tomar a la pues. segura. Son años, 5 años llevamos, la gente ya ni nos cree, pero ahí están las canciones, va a quedar bello ese EP. Pero la intuición, nosotras tenemos una canción que fíjate que todavía, ¿verdad? O sea, escúchame que todavía Hay no. algo, Y hay uno algo. tiene que Bueno, ser crudo. claro. Acuérdense que es un proyecto en el que vos estás pagando, porque es tu dinero el que estás poniendo ahí. Así que vos lo vas a representar. Si vos no sentís, Nacho nos dijo eso el otro día, y yo creo que es lo más importante de todo. Si vos tenés Nacho es un el productor también de... Nacho es manager, productor, esposo de Sheila, Ajá. consejero personal, Sí. terapista de todo. Total. Si ustedes tienen 5 canciones que van a sacar, 6, 3, lo que pongan ustedes el número, y, Una. y ustedes no consideran que todas pueden ser sencillos promocionales, no están listas. No están. Todas tienen que ser como que si ustedes fueran a una disquera o se presentaran en frente de ejecutivos y les dice, ok, poneme tu mejor canción que vos Podrías escoger cualquiera y pudieras decir porque todas ponga son cualquiera, buenas. ponga Todas la que están usted bien. quiera, no como, Sí. ok, empecemos con el número 3. No, Sí. todas tienen que ser sencillos, sean crudos, sean reales, y ahí es donde va a estar. Por eso es que se trabaja lo sencillo. Toda esta gente, todos estos grandes, nos están enseñando cómo es la industria ahora. Sí. ¿Verdad? Empezar con un sencillo. 2 meses, saca el otro. Los Ajá, otros 2 2 meses, meses, saca el cada otro. meses, Y vas, sí. vas metiendo y vas dándole Y lo que decía Sheila, sí. el pre, el durante y y el el post. post. Es sumamente importante y empezar con eso, ¿eh? Con eso, con Y eso, ojo con eso. con lo que, miren, Y no hacer, perdón, mi Ajá. amorcito, Sí, solamente sí, sí. no hacer música de relleno. Como que dice, ay, tengo que llenar el álbum, lo No, que sea, y no. tiringuín, cualquier cosa Sí, ponen no, ahí, no. porque los discos estaban llenos de cualquier cosa. Exacto. Y saben una cosa, también prepárense para todo, porque les voy a decir algo. Uno nunca sabe cuál canción va a conectar con la ¿Con gente. quién? También, Y con sí, quién. sí, sí, sí. Y no sabes si de tus primeras 7 o 10 canciones alguna va a conectar. Puede ser que sea hasta en este siguiente 10 canciones. Hay Total. que tener paciencia, hay que trabajar. Nada pasa por arte de magia, todo conlleva mucho esfuerzo, sacrificio, disciplina, etcétera. Son años de años para llegar a donde querés estar. Pero mientras estás en el proceso, eso es lo más importante. El proceso es lo más importante y probablemente al final Y del disfrutar tiempo el sea lo que más proceso. te va a Eso. gustar. Si te metes al tren, disfruta el viaje. O sea, Exacto. vas a llegar en cualquier momento, Exacto. pero disfrutemos el viaje, que se Yo nos creo- olvida. Y a te nosotros voy- también se sí, nos olvida. te Por voy a andar decir, estresadas. te voy a decir que creo que Estrés, lo qué estrés, más, Dios mío. Eso que acabas de decir es clave. Creo que quiero cerrar yo como último tip, podría ser, voy a retomar lo que dijiste, porque a veces estamos tan rápido tratando de llegar y no estamos disfrutando el proceso porque tenemos estrés, pasamos peleando, estamos amargados porque no está surgiendo. Cuando ya llevas 30 años te das cuenta que lo más importante es el proceso. disfrutar el Es proceso. disfrutar el proceso, porque cada paso, cada cosita, cada éxito, a veces uno ve a personas llegar tan rápido al éxito. En 3 meses de carrera ya están en lo más arriba, y tal vez nosotras, por ejemplo, que llevamos 30 y pico de años y no estamos donde queremos, no importa, todos tenemos el tiempo perfecto, o sea, Todo los tiempos está de Dios son medido. perfectos y Así todos es, todo tenemos está diferentes medido. procesos y Ujú. diferentes momentos, así que es. quiero cerrar yo, por lo menos de mi parte, decirles, disfruten el proceso y ustedes sigan luchando allí. Sigan. No paren, porque la gente a veces es cruel y te dicen, como cuando vas a madurar, ya tenés que hacer lo que tenés que hacer. No es verdad. Pero Sé ¿qué vas a feliz. hacer para vivir Exacto, realmente, ¿qué vas a mamá? hacer Yo para como, vivir? Y vos como esto es lo que voy a hacer para O no vivir. pensaba ¿Cuántas en un veces plan escuché B? yo? Ajá, miren, le voy a decir una ¿Cuántas cosa. veces escuchamos nosotros Ay, eso? sí, ¿Pero a sí. qué te vas a dedicar en serio? Sí. ¿Perdón? Y las veces, honestamente, Así es. las veces que yo he preferido la experiencia, la satisfacción, esa felicidad que me da hacer lo que hago, que el dinero en el banco. Yo, personalmente.
Así que ustedes sigan allí, no desistan y dejen que les cierren puertas, no importa. Así es esto, así es parte de. Si usted es muy sensible, si le cierran una puerta, entonces no sirve para este medio, muchacho. Sí. No funcionamos para esta carrera de amor. Así es. Y bueno, yo quiero decirles que, bueno, es que realmente creo que todo lo hemos dicho, pero en serio, pongan, como dice Shirley, siempre a Dios como la cabeza y el sostén de todos sus proyectos, porque cuando vas de la mano de Él, todo sale bien. Y sean disciplinados, porque nada pasa por magia. Muy importante. Todo lleva mucho trabajo. Hay que tener paciencia, como nos dijo en alguna ocasión Ana Gabriel. Nos dijo, pues mi consejo es que se tomen una píldora de paciencia todos los días. Y vaya que sí tenía razón, ¿verdad? La mujer. Tómense una píldora de paciencia todos los días. Sí. Y como dice Sherry, sigan adelante, que sí pueden. Si lo ven en su mente, lo pueden hacer. Ahora, Tan mi bellas. Shirley Bella. Pues, ay, no me quiero ir. Pero no vayas. Queremos seguir cantando, no me quiero ir, no me quiero ir. Ay, te imaginas qué haríamos con una guitarra. Calla. Ay, no. ¿Por qué no me dijeron? Ay, Yo no, tengo por una tontas pellejosa que ahí. No, pero vas vas a traer el cello, guitarra y a Arturo Miren, con los Hasta ahorita turntables. me dicen, miren, es que las Es que vamos a somos acusar. bien Hasta ahorita me tontas. dicen, con tantos instrumentales por ahí. Belleza. Bueno, no, yo le digo a todos, porque es que el tema también merecía Sí. una discusión apropiada, Sí. ¿verdad? Yo creo que el tema no es de estar hablando nosotros de qué queremos, qué vamos a lograr, de nuestras vidas, sí, cómo aprendiste música, quién te dio clases, no estamos hablando de eso, sino que de nuestra realidad y lo difícil, ¿verdad? Que se hace hacer industria, ¿verdad? Y todos los fallones y los errores que tenemos nosotros como artistas. Así Y no hemos estado hablando de otros artistas más que de los que les va bien, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros propios fracasos. ¿Por qué? Porque de nuestros propios fracasos hemos aprendido hasta dónde hemos podido llegar, ¿verdad? Hasta dónde hemos podido lograr y que no es nada. Yo estoy viviendo la puntita de mi iceberg, Sí. ¿verdad? Yo estoy empezando a vivir la puntita de mi iceberg y se los digo, una persona que yo creo que ya me conocen, soy súper accesible en mis redes sociales para platicar, para darles consejos. A mí me mandan canciones, mándenlas, pero aténgase, Ajá. aténgase. Exacto. Y Una opinión le voy a honesta. dar una opinión que realmente a mí me la dieron valiosamente mis maestros. Me decían, Shirley, tenés 2 días para el concierto y eso no sirve. Me decían, en el violonchelo. Y yo me frustraba, yo dije, ¿por qué estoy estudiando tan difícil? Que no sé qué, y era tan difícil, pero ¿saben qué? Amaba lo que estaba haciendo. Amaba lo que estaba haciendo y miraba películas y miraba a esas mujeres dirigiendo las orquestas, Qué que eso bello. todavía no terminé de estudiar, eso es uno de mis sueños frustrados todavía, que lo voy a lograr, perdón, de mis sueños no cumplidos es ese, voy a terminar mi carrera de directora de Amén. orquesta, Amén. porque lo hice en Bailando por un Cielo, ¿te Sí, acordás, verdad? Claro que sí, la Estaba mejor ahí. directora Ay, que qué bello. pudo Para que alguien haber sepan tenido. también. ¿Para qué? Para Sí, que sepan, pero eso Shirley se fue trate- directora de la orquesta de Bailando por un Sueño y Reto Centroamericano. Sí, claro, Fuiste claro. lo No. mejor También ha del sido mundo. jurado de todas las audiciones de la Tan academia. bella. No es, Es importante cierto. que la gente sepa todo esto, pues si alguien de nuestra comunidad no sabe, estamos hablando con una persona que o sea, Sí, que alguien realmente que sabe. tiene Coraje. tablas, Sabe. coraje, así, son una Coraje. guerrera de Amén. Empoderadísima, Sí, y eso es así tan es. importante para la mujer también. Y por eso es que cuando yo veo talentosos hipotes, porque hemos visto tanto talento, Sí. que no se desanime con la primera. Sí. No, la cosa no es aquí, que no es comida rápida. Aquí no es de un clic. Olvídese que aquí no es de un clic. No. Aquí es de ponerle, así que los animo. Póngale. Si usted ama lo que hace realmente Ujú. y está jovencito y aún así si está vieja como nosotros, pónganle y lo va a sí, hacer. Shirley. Que en el nombre de Dios lo va a lograr. Amén. Qué honor tenerte aquí. Ay, Qué honor. gracias Te por haber amo, te venido. amamos, te amamos. El set Ya no pudo haber estamos. estado más de lujo Qué hoy, bello. ¿verdad? Bueno, ya saben que si se perdieron este episodio en vivo, lo pueden ver Ahora mismo. Ahora, ajá, si se lo perdieron ahorita, ¿verdad? Lo pueden ver en Yo, replay. yo me voy a en ir a nuestro ver. YouTube. Yo me voy a ir a ver, pero porque quiero contestarle a toda la gente que está ahí. ¡Eso! todo eso. Sí. Quiero ver a la gente que está ahí. Suscríbanse si no lo han hecho todavía y gracias. Nos vemos el próximo martes en Bello. otro cafecito doble. Ay, qué bella. Ella sí baila. Ella sí puede. Ella sí puede. No, y nosotras de todo.